Y comenzamos con nuestra clase número 4, ¿cierto? Donde vamos a trabajar la investigación. ¿Ya? Ese va a ser como el centro de la clase. Y para que sea mucho más fructífero y nos sirva también para una próxima evaluación, que en este caso es de la comprensión lectora, vamos a hacer una investigación, pero sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde ustedes también tienen que leerlo este mes, ¿cierto? Van a leer entre el capítulo, perdón, número 1 y el 21. No van a leer la obra completa porque en realidad es inmensa, así que no la van a leer completa. Simplemente la vamos a leer con respecto a esos capítulos para realizar una investigación sobre esto, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy y la clase de la semana subsiguiente va a ser realizar investigaciones para responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura delimitando, perdón, el tema de investigación, buscando y seleccionando información junto con su evaluación, ¿cierto? Requerida para satisfacer un tema de investigación, que es el que van a definir sí ustedes hoy, ¿ya? Eso es como fundamental que lo tengan clarísimo. Entonces, ¿cuál es la habilidad que nosotros vamos a trabajar hoy día? Esa, ¿cierto? Investigar. Investigar corresponde entonces a una serie de procesos que realizo para responder una interrogante. ¿Y por qué se repite mucho esta palabra, chiquillos? Pregunta, interrogante, porque la investigación es eso, es resolver básicamente una pregunta, un problema, ¿ya? Toda investigación se centra en eso. La investigación no la vemos solamente en el área de las lenguas o en el área académica, ¿cierto? Sino que nosotros experimentamos el proceso de investigación en nuestra vida cotidiana. Eso es súper importante que lo tengamos claro, porque esta estrategia, chiquillos, nosotros la ocupamos a diario. Si bien no la hacemos de manera tan intencionada quizás, sino que la hacemos de una manera más natural, nos vamos a dar cuenta en el proceso que hay varios pasos que nosotros realizamos de manera inconsciente, podríamos decir, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa la investigación? Lo primero que tenemos que tener claro es que se basa en un problema. Para eso nosotros planteamos un problema y después lo que hacemos es la búsqueda de información o experimentamos para poder entregar una posible respuesta o resultados, ¿ya? Obviamente eso después de haber realizado un análisis de dicha situación. Esto aquí suena bastante abstracto, pero como les dije antes, la investigación se encuentra mucho más cerca de nosotros. El proceso de investigación se ocupa, como les dije, en distintos ámbitos, pero un método muy conocido tiene que ver con el método científico de investigación, el cual se puede traducir básicamente en estos 5 pasos. El primero, definir el problema, ¿cierto? Definición de un problema de investigación. Esto, por lo general, chiquillos, surge en base a una necesidad. Todo lo que nosotros conocemos hoy día es resultado de una investigación. El celular, el computador, algo tan sencillo como un utensilio con el cual comemos es producto de una investigación. Nace de una necesidad, de un problema que tenemos que resolver. Y para eso lo que hacemos básicamente es planificar cómo vamos a resolver ese problema. Recolectamos información que nos pueda ayudar a responder esto o a satisfacer esta necesidad. Y finalmente lo que hacemos es analizar la información que tenemos para entregar un resultado o entregar una solución. ¿Ya? Eso es como lo fundamental. Estos pasos, chiquillos, son súper comunes, los vamos a encontrar en la mayoría de las investigaciones independientemente del área en el cual nos centremos. Lo mismo pasa en la literatura, por ejemplo, cuando ustedes hacen proyectos de investigación acerca de un texto, lo que buscan es resolver una interrogante sobre la temática del texto o sobre la historia del texto o sobre el autor. Por lo tanto, se van a dar cuenta cuando realicen su investigación que estos pasos efectivamente van a estar presentes durante ese proceso. Y para hacer la actividad de hoy día vamos a trabajar en la primera etapa de la investigación que mencionamos, que es definir el tema, ¿cierto? O el problema de investigación. Y para definir un tema o un problema de investigación, igual podemos encontrar algunos pasos que nos pueden ayudar a esto, ¿ya? El primero de ellos es determinar el área de estudio o tema de estudio, ¿ya? En este caso nosotros estamos en lengua y literatura, esto ya lo tenemos definido, ¿cierto?
sabemos que tenemos que investigar acerca de Don Quijote de la Mancha, de esta novela. Por lo tanto, la definición general o el tema de estudio ya lo tenemos nosotros listo. Después tenemos que hacer una revisión del tema. En este caso, lo que se hace es revisar los antecedentes acerca del tema escogido, es decir, qué se ha dicho sobre esa novela o qué se ha dicho sobre ese tema, qué se ha hecho con respecto al tema que yo quiero investigar. ¿Para qué? Para yo aportar algo nuevo con respecto a eso. Después tenemos la delimitación del tema. Y aquí lo que hacen básicamente es seleccionar, ¿cierto?, lo que les interesa estudiar sobre el tema escogido, que en este caso es Don Quijote. Hay muchas cosas que se pueden investigar sobre él, no necesariamente tiene por qué ser una investigación sobre el autor o sobre cómo se escribió, sino también pueden plantear preguntas más osadas, como por ejemplo, ¿por qué hasta el día de hoy se lee el Don Quijote? ¿Ya? Siendo que es una obra tan antigua donde quizás no se tocan las mismas temáticas actuales o contemporáneas. Es una bastante buena interrogante preguntarse por qué aún la gente lo sigue leyendo, por qué se sigue dando en las escuelas, ¿ya? Buscar como esa justificación, que quizás también podría ser relevante. Después, límites de la investigación. Aquí esto es muy importante, chiquillos, porque a veces cuando nosotros planteamos problemas de investigación, hacemos preguntas que son demasiado amplias. Y lo ideal de una investigación es ir planteando un problema cada vez más acotado. Es decir, que nosotros seamos capaces de responder. ¿Ya? En este caso, el problema de investigación que ustedes tienen que responder debe estar centrado en la información que tienen a mano sobre Don Quijote, como por ejemplo la misma novela. Debe ser una pregunta de investigación que se pueda responder en base a las citas que ustedes puedan extraer del texto también, o también en los estudios que estén desarrollados con respecto a la novela, ¿ya? Donde ustedes obviamente puedan resolver este interrogante basándose en los capítulos que van a tener que leer, es decir, del 1 al 21, ¿ya? Porque no pueden analizar, por ejemplo, por qué Don Quijote necesitó de una segunda parte si ustedes no leyeron la segunda parte del Quijote, ¿ya? Eso sería como un poco complejo. Entonces, estos pasos son los que nosotros vamos a realizar hoy día, porque la idea es que podamos determinar una pregunta de investigación, ojalá para el curso entero, ¿ya? Para eso vamos a hacer una actividad grupal, que se las voy a mencionar en un ratito más. Pero antes, tenemos que saber cómo trabajar con las fuentes, ¿ya? Aquí está. ¿Cómo seleccionar y consultar fuentes de investigación? Nosotros dijimos que una vez que planteábamos el problema, o nos informábamos sobre este tema, teníamos que buscar información, ¿verdad? Y para eso tenemos que manejar distintas fuentes y evaluarlas, ¿ya? Nosotros nos vamos a encontrar tanto con fuentes impresas como con fuentes digitales. Ahora, sabemos que en el contexto en el que estamos, lo más útil es trabajar con fuentes digitales, ¿verdad? Vamos a ver un poco cómo se ocupan las fuentes digitales. Yo sé que ustedes ya están bastante familiarizados con eso, por eso vamos a pasar bastante rápido para que comencemos ya a delimitar nuestro problema de investigación. Entonces, primero con respecto a las fuentes impresas, hay que decir que tenemos que tratar de seleccionar la información útil para nuestra investigación, ¿ya? Para que no estemos eternamente leyendo sobre un tema determinado y podamos terminar justamente una investigación acotada en el tiempo solicitado. Entonces, en este caso, en cuanto a las fuentes impresas, podemos investigar tanto libros como revistas. En este sentido, lo más útil es que ustedes revisen los índices, y los cuadros de contenido que aparecen al inicio y que nos van a ayudar a resumir un poco la información. Con respecto a los artículos, que esto es como lo más útil, chiquillos, aquí quiero que pongan atención. Los artículos académicos son los más útiles para realizar una investigación. Nosotros vamos a trabajar con el Google Académico o el Scholar Google, donde ustedes se van a encontrar con muchos artículos académicos o papers, que también se les llama, ¿ya? Ahí, ustedes no es necesario que lean el documento completo para saber si les sirve. Esos documentos están elaborados de manera estratégica y al inicio de ellos aparece un resumen o abstract, que se llama también. Aparece en inglés y en español. La idea de ese párrafo inicial es que ustedes sepan de qué se va a tratar el texto que están leyendo. ¿Para qué? Para saber si es útil o no para su investigación.
Si no les sirve, pasan inmediatamente a otro artículo académico, ¿ya? Eso es fundamental que lo tengan claro porque estos textos son los más útiles para poder desarrollar investigaciones bibliográficas, como la que van a hacer ustedes. Después, tenemos las fuentes digitales. Ojo que los papers también los podemos encontrar en fuentes digitales. De hecho, el Scholar Google lo que más te muestra son papers, ¿ya? En este caso, las fuentes digitales sabemos que lo hacemos a través de un menú o un buscador, ¿cierto? El cual lo tenemos que trabajar de manera estratégica según las palabras claves de mi problema de investigación. Una vez que ustedes realizan esa búsqueda, tienen que leer y seleccionar la información que ustedes consideran relevante, es decir, qué texto podrían trabajar. Y para eso recuerden que tienen ciertos recursos que los van a ayudar a orientarse al momento de la búsqueda, porque nos encontramos con tanta información en la web que de repente no sabemos por dónde empezar. Por lo tanto, es muy, muy importante que ustedes se fijen bien, por ejemplo, en los subtítulos, si se relacionan o no con su tema de investigación, ¿cierto? Porque los subtítulos van a ayudar a organizar la información de un texto extenso. Por lo tanto, nos van a ayudar a guiarnos en las temáticas que va a abordar ese texto, ¿ya? Eso es como lo primero. Lo otro son las palabras claves, que por lo general en un texto aparecen en negritas o en cursiva, y si ustedes detectan palabras claves que se relacionen con el tema de investigación, también lo pueden seleccionar para construir la investigación propia. Y otro, obviamente, son los recursos gráficos que ustedes los trabajaron también en el reportaje, que tiene que ver con la información, ¿cierto?, que se presenta en los gráficos, los cuadros, las fotografías y las ilustraciones que en estos casos, en los textos que son de carácter informativo o de investigación, siempre, chiquillos, van a ser más ilustrativas y siempre van a entregar información, no son para decorar, ¿ya? Que eso nosotros lo dijimos antes. Entonces, ¿cómo utilizamos el buscador? Les voy a dar un ejemplo, chiquillos, que quizás ustedes ya lo manejan, pero para la gente que no los conoce y no se sientan mal por esto, no siempre sabemos utilizar de buena manera el buscador y no nos lleva a lo que necesitamos. Uno de los errores más frecuentes cuando ustedes realizan una investigación es colocar el concepto completo o lo que necesitan de manera completa, plantear la pregunta. Por ejemplo, un error común cuando buscamos información sobre el contexto de producción, ustedes ponen contexto de producción sobre Don Quijote. Eso no lo van a encontrar jamás, ¿ya? ¿Por qué? Porque no encuentran la asociación directa. Cuando ustedes investigan sobre un contexto de producción, tienen que investigar acerca del autor de Don Quijote, ¿cierto? El contexto sociocultural, ¿verdad? O la corriente estética que sigue la novela de Don Quijote. Y sabemos que por los años que tiene, no necesariamente vamos a encontrar una corriente estética clara, ¿ya? Así que ahí hay que tener mucho cuidado y buscar por palabras claves, no por oraciones completas, porque no nos van a llevar a la respuesta de nuestra investigación. Ya, eso es como lo primero. En el siguiente ejemplo, lo que se busca mostrar es a una pareja de estudiantes, ¿cierto?, que consulta información sobre Malala Yousafzai, ¿cierto?, joven pakistaní activista por los derechos civiles de los niños y de las mujeres. Ya, su investigación está centrada en el atentado terrorista de Malala que sufrió cuando tenía 15 años, debido a la defensa de la educación de las niñas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos estudiantes? Es hacer una búsqueda, ¿cierto?, en Google, una búsqueda normal, pero de la siguiente manera, reconociendo conceptos centrales. Ellos no pueden colocar Malala, joven pakistaní, activista de los derechos civiles, las mujeres, porque no les va a aparecer la información relevante que ellos necesitan, ¿ya? Sino que tienen que ir buscando por tópicos o por temáticas. Por ejemplo, atentados, ¿cierto? Lo tenemos acá arriba. Y cuando ustedes colocan la palabra atentado, obviamente van a aparecer todos los artículos que están relacionados con eso. ¿Ya? Si en la barra del buscador escribe el concepto principal del tema que te interesa, la consulta te arrojará resultados generales. Eso es lo primero que hay que tener claro. Ahora, si quisiéramos un resultado un poquito más específico, yo le voy sumando conceptos. Por ejemplo, acá, atentado más Malala, es decir, el nombre del joven, ¿cierto? Si uno en esos dos conceptos le pone más al medio, se van a encontrar
con aquellas páginas y documentos donde aparecen ambos conceptos, ¿ya? Por separado. Es decir, sin tener necesariamente la relación, ya como los que aparecen acá. Y después tenemos atentado contra Malala, y si escriben las frases o las palabras claves que les interesan, entre comillas, en el buscador, les van a mostrar esta frase textual. Y aquí esto es súper relevante, sobre todo cuando uno busca plagios, chiquillos, cuando se da cuenta que hay una frase o una palabra que quizás no es propia de ustedes, la pone acá en el buscador entre comillas y les va a indicar inmediatamente de dónde sacaron la información. ¿Ya? Así que eso también es importante que lo tengan en cuenta. Ya cada vez que ustedes utilizan el buscador, tienen que fijarse muy bien en lo que quieren obtener, ¿ya? No esperen que les dé la respuesta inmediata a su pregunta de investigación. Lo que ustedes tienen que hacer es justamente eso, investigar, es buscar información acerca del contexto, de la amplitud del texto que quieren trabajar, ¿ya? Eso sí que es lo que tenemos que hacer primero hoy día, para que después podamos seguir en los distintos pasos de investigación. Entonces, para pasar a nuestra actividad de centro y la que nos va a tomar más tiempo en realidad hoy, nos vamos a tomar 20 minutos para hacer esta siguiente actividad grupal. La vamos a hacer en grupo aleatorio y después ustedes van a poder escoger un grupo con el cual quieran desarrollar su investigación, ¿ya? Eso ya para la semana subsiguiente. Es una investigación bastante breve, ¿ya? Así que no se compliquen, esto es solamente para experimentar el proceso. Lo primero que tienen que hacer entonces, en su grupo de trabajo de hoy día, el cual va a estar compuesto alrededor de 5 personas, van a pensar en qué saben primero acerca de El Quijote de la Mancha y su autor, ¿ya? Es importante que cuando ustedes respondan esta pregunta en su cuaderno vayan haciendo un punteo de lo que saben y comparen las respuestas, porque al final ustedes saben que cuando queremos resolver esto o revisarlo, tenemos que tener a un embajador que vaya dando las respuestas, ¿verdad?, del grupo. Después de que ustedes juntan toda la información que saben simplemente sobre el Quijote, van a empezar a buscar en la web información relevante sobre la novela. Por ejemplo, las características de la novela, el contexto de producción. Ojo aquí, no pongan contexto de producción, busquen historia del autor o también características socioculturales de la época, cuándo se escribió, ¿ya? Ese tipo de cosas. Innovaciones literarias de la novela también pueden buscar. O por qué se considera un clásico literario. Eso también podría ser relevante considerarlo dentro de su búsqueda. Una vez que ustedes seleccionan información, lo que ustedes hacen es discutir con sus compañeros y crear una posible pregunta de investigación, ¿ya? Obviamente la van a tener que presentar acá y la vamos a discutir para ver cuál es la pregunta de investigación más adecuada para poder trabajar nuestro proyecto de investigación sobre el Quijote de la Mancha. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vamos a separar y después vamos a volver para volver a revisar. Ya, queridos, entonces vamos a empezar la revisión de nuestra actividad. Primero que nada, los felicito, chiquillos, porque en realidad trabajaron muy, muy bien. Hay grupos que estaban muy motivados con la actividad, encontraron cosas bastante relevantes que me llamaron la atención. Y también me parece que van a sacar preguntas de investigación bastante interesantes. La idea de esta actividad es que ustedes pudieran formular justamente una pregunta de investigación sobre la novela del Quijote en grupos aleatorios. Ahora, va a ser decisión de ustedes si es que en la próxima clase quieren continuar con ese grupo o forman un grupo nuevo con las personas que ustedes habitualmente están pensando trabajar, ya están acostumbrados a trabajar. Entonces, vamos a empezar por el grupo número 1, ya que nos va a contestar esta pregunta. ¿Qué sabían ustedes sobre el Quijote de la Mancha y su autor? Grupo número 1. ¿Quién es el grupo número 1? Ah, y ustedes no sabían sus grupos, perdón. Voy a decirlo inmediatamente. Diga el nombre por último de una de las personas del grupo. Sí. Sí, va. Es que no lo tengo aquí. Ya, queridos, ahora sí que tenemos claros los grupos, lo volvimos a ver, ¿cierto? El grupo número 1, entonces. Ya, como las cosas que sabíamos que era como como un personaje de mayor, no de mucha mayor edad, pero ya más, ¿cómo decirlo? Como No no era joven, un jovencito. claro, Ya. ¿De quién estamos hablando ahí? de ¿Del Quijote o del autor? Don Quijote. Ya.
Ah, no era muy nueva la novela, dice usted. O sea, no, nos referimos al personaje Al personaje. que no es joven, Ya, perfecto. que era como un tipo feo, que andaba en caballo y estaba enamorado. En el viaje que hizo le iban pasando varias anécdotas y que es Ya, una novela que ha trascendido a través de la época y se ha hecho bien famosa en el mundo. Esa es ya. como la cosa que sabíamos antes de buscar información. Y a partir de la búsqueda de información, ¿qué cosas encontraron relevantes? Relevante, Ujú. ¿Algo distinto, algo que ustedes no supieran? que es como después de la Biblia, es uno de los libros que más se ha como leído. Leído y traducido. Tiene el que tiene Sí. más traducciones en el mundo. Mati, ¿cuál es la pregunta de investigación que ustedes se plantearon en base a la información que rescataron? ¿Cómo es que una novela de hace 400 años logró trascender hasta la época actual? Ya, perfecto, porque eso fue como uno de los aspectos que más le llamó la atención, ¿cierto? La antigüedad del texto, ¿verdad? Sí. Muy bien, me parece una pregunta bastante interesante. De hecho, yo creo que varios grupos también pensaron en una pregunta similar. Muy bien, chiquillos. Vamos con el grupo número 2. Lo mismo. ¿Qué sabían de la novela? ¿Qué encontraron de nuevo? ¿Y qué pregunta de investigación plantearon? El grupo número 2 era de Cristóbal Cofré, la Magdalena Drago, Nicolás Leiva y la Vale Paredes. Yo ahora digo mis. Ya, muy bien, Magdalena. ¿Qué había dicho la primera? Sí, ¿qué sabían ustedes del Quijote? Que era una novela bien famosa, ¿Ya? que fue escrito por Miguel de Cervantes, Ujú. que era o sea, poeta, dramaturgo, también caballero. Y encontramos ¿cómo decirlo? Una similitud ¿Ya? con el Toti. Ujú. ¿Tú te sabías la similitud de por qué era caballero? No, y la similitud es que el autor y el Don Quijote eran como algo de tipo caballero o soldado. Ya. Eran soldados, ¿cierto? Y lo que hacía básicamente Cervantes es utilizar como la novela de caballería dentro de la obra, pese que ustedes se van a dar cuenta, cuando lean el texto, se van a dar cuenta que es un personaje que no vive en la época de los caballeros, pero que está como muy rayado o muy motivado por revivir esa época. ¿Ya? Eso es como una Sí, de era las como cosas para más. hacerlo como más como humorístico, por decirlo así. Claro, ya, perfecto. Ahora, ¿cuál es la pregunta que se plantearon ustedes? Que cómo este texto pudo así como ser leído como por tantas personas y cómo, de qué manera llamó la atención, porque tenía los personajes representaban idealismo, realismo, entonces cómo las personas de esa época pudieron entender qué quiso explicar el autor. Ya, perfecto. Está muy relacionado también con la pregunta que habían planteado antes sus compañeros, ¿cierto? ¿Cómo esta novela logra trascender pese a los Ujú. años, pese a las nuevas temáticas que se han dado con respecto al tema? Porque además es una novela que habla acerca de textos más antiguos, que son las novelas de caballería. Entonces, ¿por qué esa novela toma ese tipo de texto? ¿Por qué lo quiere revivir? ¿Y qué hace que la gente lo siga leyendo? ¿Cierto? Eso es como finalmente. Muy bien, queridos. Me parece que están bastante bien orientados. Vamos al grupo número 3, que estaba compuesto por Benjamín Vázquez, Fernanda Romero, el Matías Escobar y el Tomás Escobar. Grupo número 3. Sí, profe, aquí estamos. Ya, ¿qué sabían sobre la novela? ¿Qué encontraron llamativo y qué pregunta de investigación tienen? Ya, nosotros, por lo menos nosotros lo poco que sabíamos era que la había escrito Miguel de Cervantes, que, que era como, no sabíamos que era como considerada la primera novela moderna, pero que era como súper, como importante en el mundo de la literatura Ujú, y que pertenecía al género medieval, ya así, entonces así como la historia en sí, ujú. sabíamos que era como que el personaje, como que de tanto leer las novelas como de caballería, por decirlo así, terminó creyéndose un caballero así como andante. Y que más adelante utilizó una armadura como de un ancestro y Ujú. montaba un caballo así como todo, como no sé, feo, así como flaco y algo así. Claro que era bien escuálido, Y, igual que él. y poco más, no más porque tampoco sabíamos mucho.
Ya. Pero eso. ¿Cuál es la pregunta de investigación que ustedes se plantearon en base a la información que recolectaron? O sea, la pregunta, o sea, como que la información que más como que tomamos fue como sobre la enfermedad. Ya, Entonces la pregunta fue así como, o sea, como por qué llamaba tanto la atención la enfermedad y además por la época en que estaba. claro. Ustedes saben que en ese momento no estaban tan calificados los trastornos psicológicos que podían tener las personas. Por lo tanto, una de las cosas llamativas también de este relato tiene que ver justamente con este tipo de enfermedad, y lo pongo entre comillas porque en realidad habría que evaluar qué tipo de trastorno psicótico tenía el Quijote y por qué era tan llamativo dentro de la época. ¿Ya? Me parece una pregunta bastante interesante porque además sale un poco también de la dinámica de la que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Tenemos una pregunta nueva, donde hablamos acerca del análisis del personaje. ¿Qué tipo de enfermedad psicótica podría tener este personaje? ¿O cómo se ve reflejada el tratamiento psicológico durante la época a partir de la obra de Don Quijote? Porque se van a dar cuenta cuando lean la novela también que el personaje de Don Quijote va a tener un grupo de personas que va a tratar de contenerlo en torno a su enfermedad, porque en realidad existía muy poco tratamiento con respecto a este tipo de alucinaciones, como casi esquizofrénico en algunos momentos, ¿ya? Me parece una pregunta bastante interesante también de poder analizar. Bien, chiquillos. Vamos con el siguiente grupo. Y nos quedamos en el grupo número 4. Del Benjamín Ramírez, Josefina Loyola, Lía Salas y Francisca Veloso. ¿Quién de ustedes va a hablar, chicos? Yo, Miss. Ya, súper. Dígame, ¿qué cosas llamativas encontraron de la novela y cuál es su pregunta de investigación? Vamos a ir reduciendo un poco la presentación para que podamos terminar a tiempo. Ah, pero la pregunta la sabía la Josefina, no me la alcanzó a decir. Ah, ya, pero entonces complementen. ¿Qué cosa encontró usted llamativa de la novela y la Josefina dice la pregunta? ¿Qué encontré? ¿Qué cosa de la novela? Ujú, Que tengo el mal en internet. ¿ya? Ah, pero ¿y quién buscó la información entonces? No, no, a mí, repítame la pregunta que no escuché bien porque tengo mal Ah, internet. ya. ¿Qué información encontraron de llamativa? Ah, de que sobre el autor o Quijote todo en general. En general, lo que les llamó la atención. Ah, que, por ejemplo, el autor no se sabe en qué año nació totalmente, pero fue como por el 29 de septiembre, que fue el cuarto hijo de 6 del matrimonio de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, Ya. que el padre tenía un trabajo como de pocos recursos, pasaba como vagabundo la mayor parte del tiempo, Ujú. y ¿cómo se llama esto? Que todo el mundo de Don Quijote está como socialmente en un mundo donde hay más, una zona donde hay más pobreza. Ya, perfecto. ¿Y cuál es la pregunta que se plantearon? Aquí ya le damos la palabra a la Josefina. Miss, es que la estábamos viendo, pero podía ser una que decía, ¿qué relación tiene el personaje principal con el autor? Es que yo le había dicho una, pero me dijo que no. Así Ujú. que creo que esa Claro, también puede ser una la opción. primera pregunta que tú habías planteado estaba relacionada con de Con qué un, tratan los capítulos, claro, ¿cierto? Que claro, eso va como solo más como, enfocado a ser como un resumen más que una investigación propiamente tal. Ahí ujú. tenemos que tener con mucho cuidado cuando quieran plantear sus investigaciones. Y la segunda pregunta que tú planteaste, efectivamente se puede indagar mucho más, porque ahí tendrían que recolectar información acerca de la vida del autor y relacionarlo con lo que leyeron en la novela. Por lo tanto, ahí sí tienen un proceso de investigación mucho más acabado. ¿Ya? Así que muy Ya, bien. Miss. Bien, Josefina. Vamos con el siguiente grupo. El 5, que está la Fernanda Zúñiga solamente. Fernanda. Sí, Fernanda, ¿estás ahí? sí. Ya. Feña, ¿qué preguntas se plantearon ustedes? ¿Cuál es la enfermedad que padeció Don Quijote para que no supiera diferenciar la realidad de la ficción? Ah, perfecto. El análisis psicológico del personaje principal, ¿cierto?
Es una Sí. pregunta bastante interesante. Yo, de hecho, antes se le había planteado a otro grupo y que tiene que ver con la observación de este fenómeno ahora en la actualidad con todo el conocimiento que tenemos acerca de las enfermedades psicológicas. Entonces, ahí lo que podrían hacer, por ejemplo, si es que quisiera un grupo abordar ese tipo de preguntas, o ustedes mismos, Fernanda, es leer obviamente la primera parte de la novela, reconocer cuáles son los síntomas, observarlo, revisarlo en base a las investigaciones psicológicas que existen y poder comparar para establecer como una especie de diagnóstico sobre Don Quijote. Sería bastante interesante ese estudio, así que los felicito. Bien, very good. Vamos con el 6, gracias Fernanda. Después tenemos el 6, el grupo del Diego Castillo, la Josefa de Car y la Leandra. Yo, Miss. Ya, muy bien, Josefa. Dígame, ¿qué encontraron de relevante y cuál es su pregunta de investigación? Ya. Sobre lo que nosotros sabíamos, escribimos que Don Quijote de la Mancha es una novela española escrita por Miguel de Cervantes. Se le conoce por ser extensa y es reconocida como una de las mayores obras literarias que existen. Que no sabíamos fue el encabezado de la lista de las mejores obras literarias de la historia que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades. Very Y good. nuestra pregunta es, ¿el autor de Don Quijote se habrá basado en su vida para crear la novela? Bien, bien, cierto. Ahí tenemos un reconocimiento inmediato de lo que vamos a leer de la novela y la relación que podemos establecer con la biografía de Miguel de Cervantes. Muy bien, me parece que tiene una pregunta, de hecho está bastante bien armada, así que ni siquiera hay que hacerle ninguna corrección. Ahora, yo no sé si después de esto se van a querer separar, porque ¿quién se va a quedar como dueño de la pregunta? Va a ser lo Si la complejo, creo, lo que van a tener que decidir. Muy bien, chiquillos. Y vamos al último grupo ya para que terminemos nuestra clase, y está compuesto por la Fernanda Quesada, Javier Aravena y la María Ignacia Pávez. Y aquí... Ah, ya, perfecto. Ya, chicos, ¿quién va a hablar en este grupo? ¿Quién hablará de este grupo? Grupo número 7. Sí, profe, disculpa, se me había caído el internet. Ya, Ya, Javier, disculpa. vamos. Dice que se llama Don Quijote. Sabemos que fue escrito en 1605, que en el Quijote andaba como con un compañero, Ujú. se llamaba Sancho Panza, Ya. y a ver, ¿qué más? Como dijeron anteriormente, es más leída, o sea, no, es una de las novelas más leídas y con Ujú. más traducción en la historia después de la Biblia. Perfecto. Y habla como así como eso. Ya. ¿Y cuál es la pregunta de ¿Ya? investigación que plantearon? ¿Cuál era? Era ¿cuál es su influencia en la literatura? Ah, ¿cómo Eso influye en la mismo. literatura en general? Es decir, como cuáles podrían ser como las innovaciones que plantea Don Quijote. De Sí, hecho, hubo un grupo ¿cuál fue el anterior. cambio que generó en la literatura desde esa época hasta la actual? Ah, Ahí está mejor perfecto. visto. Muy bien. De hecho, hay un grupo que habló de que esta obra marcaba como un inicio de la novela moderna, ya como que era un hito dentro de eso, también les podría servir. Ya, me parece muy buena la pregunta, chiquillos. Entonces, no me queda nada más que decir, chicos, que los felicito a todos, porque en realidad todos plantearon preguntas de investigación bastante relevantes, ¿cierto? Si bien tenemos grandes tópicos, la idea es que ahora con el grupo que van a escoger ustedes desarrollen uno. Tenemos la trascendencia de la novela, ¿cierto? Porque esta obra ha logrado trascender, perdón, a través del tiempo y cautivar a distintos lectores. La otra que tenemos la relación entre el personaje y la vida del autor, también es un tópico que se tomó. Otro tópico también que fue interesante es estudiar el caso de Don Quijote y qué tipo de trastorno psicológico tendría según sus vivencias experimentadas en la novela, que ese también estaba muy, muy entretenido, ¿cierto? Y el otro tiene que ver con la innovación literaria que representa Don Quijote, que es como uno de los que tomó el último grupo.
Ya, chiquillos, así que los felicito por su trabajo. Nosotros lo que vamos a hacer, obviamente la próxima semana tenemos fiestas patrias, ¿cierto? No vamos a tener clase y espero que de verdad lo pasen muy, muy bien junto a su familia. Pero la idea es que ya vayan definiendo con quién van a trabajar. Yo les voy a subir una planilla que van a tener que llenar esta semana, si es que la plataforma está buena, si no lo vamos a extender un poquito. ¿Y qué es lo que van a colocar básicamente en esa planilla? Los integrantes del grupo y la pregunta de investigación que quieren desarrollar, ¿ya? El grupo lo van a poder escoger ustedes, tiene que tener un máximo, sí, de 5 personas, ¿ya? 5 personas, no más. Pueden quedarse con los mismos grupos con los que estuvieron trabajando, o pueden añadir a otra persona, o pueden cambiarlo definitivamente, ahí es elección de ustedes. Lo importante es que la ficha de inscripción, que queda como registro de proceso, donde ustedes van a plantear su pregunta de investigación, y los integrantes tienen que estar dentro de esta semana, si es que obviamente la plataforma lo permite. Ya, chicos, fue un gusto estar con ustedes hoy día y nos vemos de vuelta de vacaciones de septiembre. Que estén Todos muy debemos bien, tener chicos. preguntas diferentes.